Pero vamos a volver a la política en la República Argentina y tenemos el placer de hablar con Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín ha sido en el último tiempo embajador en España bajo la administración de Alberto Fernández, ha sido diputado también en su momento y es, bueno, ya sabemos que un dirigente muy importante del radicalismo. Ricardo, buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Marcelo? Qué gusto saludarte y gracias por llamar. Vos ves muy como solución. Lo que yo te planteo es, como periodista y analista político Sí, y argentino sí, principalmente, me gustaría que pase. Y después te tiro el problema a vos, Ricardo. Pero yo sí, hace sí. unos días pensé en si esto tiene solución, si empieza a reunirse Martín Lustó con Axel Kicillof y tratar de generar algún tipo de puente entre estas dos vertientes no tan conservadoras ni del peronismo ni del radicalismo. Pero también cuando me lo pongo a fantasear digo, pero con todo lo que pasa cotidianamente en la política argentina, me parece muy lejísimo que se junten a tratar de armar políticas para detener la administración y lo que está haciendo Javier Milei, Axel Kicillof y Martín Lustó. Elijo a ellos dos por Mira, estas coincidencias que te sí, digo, pero sí. me parece que en algún punto también la sociedad necesita ciertos gestos por parte del progresismo, de los movimientos nacionales y populares, y dejar de pensar en esto de el radicalismo por un lado, el peronismo por el otro. Nos van a llevar puestos, Alfonsín. Sí, claro que sí, Marcelo. Yo pienso como vos. Mira, te voy a decir la verdad. En el año 2001, creo que era, 2002, no me acuerdo, yo era diputado provincial. La Unión Cívica Radical tenía todavía muchos legisladores en el bloque de diputados radicales, seríamos 40. Y Mm. no sé cómo se dio una discusión acerca de los partidos políticos en la Argentina. Y bueno, dije en ese momento en el bloque que era necesario barajar y dar de nuevo en este sentido, porque yo me sentía, les decía a mis correligionarios, mucho más cerca de algunos peronistas, como por ejemplo, creo que mencioné en esa ocasión a, a Jorge Tayana, no me acuerdo, no a Ah. Daniel Fitbol, que de otros radicales, Mm. que no quiero nombrar, eh, Sí, ya pero que te sabemos. podrás imaginar quiénes son, Eh. claramente. Y te pensaba que en el peronismo pasaba lo mismo, que había peronistas que se podían sentir mucho más cerca de algunos radicales que de otros peronistas, que había que barajar y dar de nuevo. Por supuesto que me daba cuenta de que era muy difícil eso, que había que trabajar mucho y no sé si se podría o no concretar, aunque trabajáramos mucho. Mm. Pero me acuerdo cómo reaccionaron los diputados radicales en ese momento en el bloque, la mayoría, la inmensa mayoría, Mm. como riéndose, burlándose, que eso no puede existir, esas cosas no se pueden dar, eso es fantasía política. Mm. Bueno, Es que, finalmente terminó ocurriendo eso. es que Terminó ocurriendo eso. ¿Qué es mm, Cambiemos? mm, Sino la reunión de radicales con peronistas, mm, pero con una diferencia, con los peronistas que defienden posiciones más de derecha y más conservadoras. Yo decía que teníamos que unirnos con los peronistas más progresistas, mm, que teníamos que acordar cuestiones fundamentales para poder unirnos, como las que tienen que ver con la República, con la defensa irrestricta de la democracia y con la justicia social. Que con eso teníamos que reunirnos. No nos terminamos reuniendo, bueno, tampoco quiero nombrarlos, con los peronistas mm, que están más cerca del PRO que de la Unión Cívica Radical. claro. Así que creo que sí, que hay que hacer eso y hay que, ¿cómo te puedo decir? Hay que estar dispuesto a enfrentar, sobre todo en los primeros tiempos, una opinión pública en contra, Mm, cosa que ahora es muy difícil porque se ha invertido la lógica dirigencial. Ahora son los partidos los que son dirigidos por la opinión pública. Cuando van a la televisión y quieren fundamentar sus posiciones, apelan al siguiente argumento. Eso es lo que reclama la sociedad, como mm, si eso fuera una justificación, mm, ¿no? Porque la sociedad puede reclamar cosas que son muy malas. Yo creo que en esta ocasión la sociedad votó muy mal, en contra de sus propios intereses. No me voy a dar vuelta, no voy a dejar de pensar lo que pensaba por el hecho de que mi ley haya ganado. mm, Por supuesto tenemos que respetar la decisión de ellos y si junta la mayoría, si junta las mayorías parlamentarias, mm, pues bueno, tendremos que fijar nuestra posición mm, en contra de lo que creamos que está mal y que él gane después si él junta el número suficiente de legisladores. mm. Y cuando te pones a pensar por qué va tan rápido Milei, no sé, uno podría decir livianamente, bueno, es su falta de experiencia en el mundo político, pero también hay como una cuestión de revanchismo muy profunda y también esa velocidad termina plasmándose en esa idea individualista
que avasalla todo tipo de derechos y hasta que termina sí, embruteciéndolos a los propios dirigentes de La Libertad Avanza. es- ¿Cómo podés llegar a describir en este tiempo, más viniendo de una experiencia que a nivel humano, te lo pregunto, que has sí, sí, vivido muchos años en otro país, en este caso en España, sí, y que volvés a una Argentina que la que vos dejaste, por más que hayas venido mientras eras embajador en sí, España, sí, la veías que iba cambiando, pero es totalmente diferente a alguien que no vio toda la cotidianidad del día a día de cómo se fue construyendo Milei. Vos esa parte estabas siendo embajador en España. Ahora, cuando sí, volvés a este cambio abrupto, y me imagino que sí. empezarás en tu mente a querer poner algún tipo de definición para poder obturarlo, para poder encasillarlo y que empiece a funcionar pensamientos que sean positivos. Quiero pensar ante la realidad que vive la sociedad argentina. Sí, absolutamente. Eh, bueno, habría que leer, se lo recomiendo a los que les guste un poco la lectura, tal vez ya lo han hecho porque es un libro que no es nuevo. La doctrina del shock, una sociedad Mm, choqueada es más manipulable y es más fácil imponer decisiones o sancionar medidas que perjudican a la sociedad cuando ella está choqueada, tiene y está, ve muy compleja la situación, bueno, se aferra entonces de la manera no más racional a determinadas alternativas. Pero eh, lo que está pasando en este caso con Milei no es otra cosa que lo que decía Macri que había que hacer, mm, más a fondo, más rápido y más a fondo, más mm, de lo mismo pero más rápido, ¿no? mm, Bueno, tal vez con una vuelta de tuerca más, pero no creo que sea muy diferente de lo que realmente piensa el PRO, por eso no entiendo mm, cómo la Unión Cívica Radical puede haber tenido un acuerdo con una fuerza que piensa de manera tan diferente a la manera o a manera de pensar, a la mm, identidad que tiene la Unión Cívica Radical, ¿no? Es muy difícil de explicar, ¿eh? Ya han pasado 10 años, debería hacer el partido alguna revisión, alguna reflexión acerca de si lo que hizo en el 2015 fue bueno para el país, en primer lugar, o si no lo fue. Y en segundo lugar, si fue bueno para el partido y no, o no lo fue. A mm, ver a qué electorado nos acercó lo que hizo desde el 2015 al 2019 y mm, ver si ese es el electorado realmente que nosotros tenemos que representar, ¿no? Ahora se está dando una discusión, por lo menos desde el Comité Nacional. mm, Martín Lustó a mí me interesan algunas cosas de las que dice, veremos qué pasa, porque tiene mm. una fuerte presión también en sentido contrario. Mm. Sí, bueno, porque también le está pasando el peronismo, ¿no? Eh, Uno escucha a Moreno y escucha a Axel y dice, bueno, es lo mismo que sucedería con Cornejo y Martín Lustó. Para decir al voleo pensamientos Sí, más conservadores o más progresistas dentro del peronismo y del radicalismo. Y en relación a eso también te quería preguntar, porque ayer con esto de cambiarle el nombre y de ser extremadamente enjundioso, ¿no? En el día de cambiarle el salón de las mujeres, ponerle el salón de los próceres. No sé si tuviste la posibilidad de escuchar estas declaraciones que te quiero leer de a manera ver, textual de Karina Milei, sí, que dice, sí, después de toda esta movida de saco los cuadros, pongo otros cuadros, dice de manera textual, esta administración no va a promover desde el Estado militancias que generan discordia y división entre los argentinos. Y en así, relación a eso, termina poniendo a Roca, a Belgrano, a San Martín, y saca a Alicia Moro de Justo, a Alfonsina Storni, a la Madre de Plaza de Mayo, hasta el propio sector de derecha conservadora. Esto es extremadamente embrutecedor para el resto de la sociedad argentina y tampoco lo dicen. Por eso también el desparpajo y que uno dice, bueno, entre la velocidad, entre lo que termina sucediendo con las declaraciones de algunos gobernadores y que tenga que encima que dirigentes que uno respeta de una derecha, porque dice, bueno, a ver, el hombre es de derecha, pero no es alguien que fue abrazado por la brutalidad extrema. Y también ellos se sí, callan ante esto. sí, sí, bueno, mira, las decisiones, este tipo de decisiones, bueno, tienen el efecto contrario, desunen más, generan más sentimientos tóxicos en la sociedad, sentimientos que no son buenos para el afianzamiento de la convivencia democrática. Eh, Mira, yo lo decía en la campaña, ¿no? Que no se podía votar a mi ley, un radical no puede votar a mi ley por lo que piensa acerca de
cómo se debe construir la sociedad, cuál es la responsabilidad de la política, cuáles son las relaciones entre el Estado y la economía, entre el Estado y la naturaleza. Bueno, la idea de la justicia social, calificada por Milley como aberración conceptual, hacía obviamente imposible que la Unión Cívica Radical defendiera políticas como esas, ¿no? Bueno, en ese momento no podíamos probar qué era lo que iba a pasar si ganaba con los sectores populares, la clase media, la clase trabajadora, los jubilados, los docentes públicos, los hospitales públicos. Bueno, ahora sí se puede probar. Ya lleva 3 meses de gobierno y la verdad que se les ha impuesto a los sectores más vulnerables de la sociedad un sacrificio enorme, desproporcionado, injusto, porque se debía haber cargado el esfuerzo mayor sobre otros sectores de la sociedad y además absolutamente innecesario, porque podían haberse enfrentado a las dificultades sin hacer semejante ajuste y sin este desprecio, esta fobia por lo público, que nos va a llevar a situaciones bastante complejas si no somos capaces de frenarlas, aprovechando que no tiene mayoría, obligarlo a negociar, si no somos capaces, de frenarlas en el Parlamento. Es que me parece que él estaba mostrando su endeblez, ¿no? Con esta venta de diálogo hacia los gobernadores tienen la oportunidad de marcarle la cancha diciéndole no, a esto no, a aquello no. Él lo ven de una manera distinta, ¿no? Y ayer salió Jaldo o Rogelio Frigerio y el ministro del Interior Franco, y uno lo escuchaba y decía, bueno, cómo avanza este país, ya acordaron todo, pero los gobernadores tienen llave en mano la cantidad de cuota de poder que le pueden dar a la administración del presidente Milei. Me parece que el análisis tendrían que empoderar a los partidos a los que pertenecen, ¿no? Y tendrían que hacer un poco más de caso a lo que dicen la conducción nacional, por ejemplo, en el caso de la Unión Cívica Radical. A ver, no puede ser que se provincialice la política. Las decisiones más importantes, las que pueden complicarle la vida a las mayorías o mejorarle la vida a las mayorías, se toman desde el orden nacional. No puede ser que se acompañe el nombre de una decisión que puede representar un beneficio para una provincia, se acompañe en nombre de este beneficio provincial decisiones que son muy negativas para el país, porque en definitiva a estas decisiones también las sufren los habitantes de las distintas provincias. Espero por eso que la Unión Cívica Radical, por ejemplo, rechace ya, mijo, sin más trámite, el DNU, porque en cuestiones de fondo es invotable ese DNU, pero además desde el punto de vista constitucional es ostensiblemente inconstitucional. Los que daban lecciones de republicanismo, los que se rasgaban las vestiduras en el altar de la Constitución y del respeto a las instituciones, ¿qué están haciendo? Dilatando en el Congreso el tratamiento de un DNU que todos los constitucionalistas, sea cual sea su identidad ideológica o su pertenencia política, han manifestado como inconstitucional. No sé qué más tiene que pasar, qué más hay que esperar, porque mientras tanto ese DNU produce efectos. Yo vengo de Telam, de la CAMPE de Telam. Quería preguntarte sobre eso, ¿cómo estuvo esa manifestación de los trabajadores de Telam? Muy bien, hablé con ellos, estuve como 1 hora y media y muy bien, y yo los acompaño como militante de las causas que para mí son nobles, de las causas que tienen que ver con la justicia y con el interés general. Por supuesto, creo que un país debe tener una agencia pública alternativa a las agencias privadas, una agencia pública plural, muy democrática, desde luego, que además le brinde la posibilidad a todas las provincias de informar sobre sus problemas en los medios de comunicación de diferentes ámbitos. Y por el otro lado me parece que es de una insensibilidad. Vos sabés que hay un filósofo, no sé si te lo dije ya, Robert Dahl, no me lo dijiste. que es muy difícil que la democracia funcione bien si la política no cuenta con la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Ahora se llama empatía, creo eso, ¿no? Sí. Este gobierno no tiene ninguna empatía, ninguna capacidad para ponerse en el lugar del otro. Es más, cuando al otro, el que piensa distinto, al que se opone a lo que yo creo, sufre porque se toma alguna decisión, se regodea con eso. El otro día vi unas reflexiones de Martín Cohen en ese sentido muy interesante. La crueldad.
¿Eh? Lo de la crueldad. La crueldad, pero creo Ah, que esa crueldad y ese regodeo tiene que ver con otra cosa previa, con el discurso del odio, para poder regodearte mm. eh, con, con el sufrimiento o las decisiones que se toman Pero me parece que y te era, hacen sufrir es porque hay odio, pero me parece que hay odio. era lo que te decía antes, Ricardo. Cuando vos le Sí, decís, pero estás embruteciéndote, tus pensamientos son extremadamente ignorantes, ellos es como que se valentonan más y dicen, bueno, está bien, es lo que pensás vos, yo sigo mi camino. O sea, y claro. eso es extremadamente complejo que suceda a gran escala en una sociedad. Y para finalizar, y aprovechándote que estuviste 4 años casi viviendo en España como Sí, embajador de la República sí, Argentina, eh, voy a nombres, digo, Macri, Núñez Feijó, pro PP. En sí, España, en un momento, Santiago Abascal dijo, che, yo voy por arriba de Feijó, yo me como a todo el sí, PP y viene atrás de Vox. sí, Acá en la sí, Argentina sucedió al revés. Milei superó a Macri. sí, ¿Cómo podés exacto. comprender que la derecha en la República Argentina pueda, como pasó en España, que la derecha conservadora no fue tomada por la extrema derecha y hoy en día el PP sigue siendo el PP y Vox está abajo, pero acá en la República Argentina es totalmente distinto lo que sucede. Acá la Sí, Libertad Avanza ha sí, subsumido al PRO. yo creo que todos tenemos responsabilidades, ¿no? Todos tenemos responsabilidades frente a la emergencia de liderazgos como estos, que se dan en otra parte del mundo también, como vos decís, ¿no? Mm, La Unión Cívica Radical creo que, por ejemplo, desertó de su responsabilidad de trabajar contra el odio, desertó de su posibilidad de trabajar a favor del diálogo, ahora reclaman el diálogo, pero yo me acuerdo que en el marco de Cambiemos, durante el año 2023, se hablaba de la necesidad de lograr acuerdos, pero excluyendo a Unión por la Patria. mm, Con ellos no se dialogaba, pero eso es un elemento que no es demasiado compatible mm, con el aprecio por la democracia. mm, Puesto que tenés que hacer con el adversario es ganarle las elecciones con propuestas mejores. mm, Y no es bueno mm, andar destratando, que los partidos se destraten entre sí, ¿no? mm. Bueno, pero ahora espero que la Unión Cívica Radical, después de 10 años de este acuerdo, que querés que te diga la verdad, Marcelo, no ha representado ningún aporte a la calidad de la política en la Argentina, ningún aporte a la calidad de la política argentina. Mm, En segundo lugar, no representó ningún aporte a la calidad del funcionamiento institucional, ningún aporte, ningún aporte. mm, Todas las cosas que criticaba y que decía que eran razones, es decir, las desviaciones institucionales que lo preocupaban tanto, mm, el destrato institucional, bueno, que tanto preocupaban y que se presentaban como razones que debían imponerse a las diferencias que tuvieran los partidos, porque primero está la república, después la ideología. mm. Bueno, ¿qué hacen ahora? No representó ningún aporte a la mejoría de la calidad de vida de la gente, Mm. tampoco. Tampoco. Eso es obvio, no Mm, mm, y en tercer lugar, o en cuarto, ningún aporte para la Unión Cívica Radical. En mm, todo caso, entendiendo la Unión Cívica Radical como partido político cuya identidad tiene que ver con la defensa del interés nacional, mm, los intereses populares y la justicia social. Bueno, nosotros nos hemos transformado en una expresión política muy mimada en los últimos años por la derecha argentina mm. y sus ideas, ¿no? Por la derecha esa que defiende concepciones neoliberales, demás, que son muy respetables, pero Mm, no son las nuestras, claro. porque los radicales que si se han entusiasmado con estas ideas, que se afinen al PRO. Mm, claro. Bueno, mijo, pero que no desnaturalicen ni desvirtúen un partido. Creo que ahora se está dando una discusión, por lo menos eso veo desde el Comité Nacional. Veremos si las presiones en contrario que existen para que el partido se mantenga, restablezca relaciones con el PRO, sobre todo si al PRO le va mal con la Libertad Avanza, para que inicie nuevas conversaciones, incluso las presiones que existen para que el partido se acerque cada vez más al gobierno, no se impongan. Mm. Porque si eso ocurre, bueno, la Unión Cívica Radical desaparecerá como partido importante en la Argentina, porque para defender la derecha, bueno, para eso hay otros partidos que son más creíbles que nosotros. Sí, yo igual, bueno, termino en un poco lo que te pregunté al comienzo de la entrevista. Yo me salté un par de pueblos
y creo que este muchacho va tan rápido, y cuando digo este muchacho es el presidente Milei, que acá me parece que hay cosas que definir a nivel coaliciones y me parece que vos, tanto como yo, vamos a abogar para que pueda haber un encuentro entre Axel con Martín Lustó lo antes posible y que se puedan dejar, porque es como vos decías, hay un peronismo que se ve mucho más representado con dirigentes del radicalismo progresista, del radicalismo que piensa en las mayorías, que cuando se piensa con otro dirigente peronista. Y me parece que a los radicales, y vos sos uno de esos casos, también le pasa lo mismo. Entonces, me parece que Milei con ese avance y esa rapidez ha reconfigurado todo el mapa político, que hasta hace poco se había reconfigurado en coaliciones. Bueno, hoy hay que volver a repensar esas coaliciones, porque si no nos va a llevar puestos. Bueno, se está repensando. Vos viste que hablan de que Juntos por el Cambio dejó de existir. Bueno, en todo caso hagamos una aclaración. No dejó de existir por decisión del partido, dejó de existir por decisión del PRO. Y también creo que se han complicado los acercamientos a la libertad avanza que proponían antes de las elecciones algunos radicales, no se han concretado porque Milei se ha opuesto a eso. Pero no sé qué hubiera pasado si no. Entonces creo que el partido se encuentra en una situación muy incómoda, muy incómoda, en la que se metió él mismo. Pero creo que llegó el momento, bueno, aprovechando esa incomodidad para reflexionar acerca de qué es lo que debe hacer la Unión Cívica Radical. Y para mí debe trabajar a favor del diálogo, a favor de la república, a favor de la democracia, a favor de la unión de los partidos que quieren representar intereses populares. Debe trabajar en un acuerdo, en un sentido de integración con el resto de las fuerzas políticas y sociales con las que tenga coincidencia, no solo en lo que tiene que ver con lo social y con lo económico, sino también con la república y la democracia. Esto lo debemos asegurar también. No lo aseguramos en Cambiemos, no lo aseguramos. Las decisiones que se tomaron en términos institucionales no tenían absolutamente nada que ver con lo que había sido una idea fuerza en la creación de Cambiemos, que era preservar valores republicanos. No, nada de eso se hizo, y el partido se cayó la boca. Ricardo, ahora que te tengo más cerca te voy a llamar más seguido. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande a vos. Con mucho gusto. Chau, chau. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros será Ricardo Alfonsín, quien ha sido el último embajador en España por la Argentina, en la administración del gobierno de Alberto Fernández, y un dirigente radical que, como verán, está muy preocupado por la Argentina y muy preocupado por la Unión Cívica Radical.